Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo este estudio acerca de la vida de Jesús. Jesús ha sido la persona más importante que este mundo ha tenido. Desde que Él vino se empiezan a contar los años. Él ha cambiado el rumbo de la historia humana, pero cuando la Iglesia nació ha tenido algunos problemas en el siglo I. Y en el año más o menos 90, que había un emperador que se llamaba Diocleciano, le declaró la guerra a la Iglesia, porque antes de eso a la Iglesia era considerada como si era parte del pueblo hebreo, como los judíos. Y entonces dentro del imperio tenían las mismas prebendas que tenían los judíos, porque los judíos eran un país muy trabajador y aportaba mucho dinero a las arcas del Estado de Roma, del emperador. Entonces tenía algunos beneficios, entre los cuales en todos los países donde estaba el Imperio Romano, en los templos de todos los dioses que había a través de los pueblos que había en el imperio, estaba la efigie del emperador, como si el emperador fuera un dios. Pero como los hebreos no tenían representación, a Dios no se lo puede representar en figura humana, entonces ellos no lo aceptaron y el imperio aceptó de no poner la efigie del emperador en el templo de Jerusalén, que era el templo, el lugar de la presencia de Dios para los judíos. Y ahí no estaba la cabeza del emperador, o sea, tenía algunos beneficios, los judíos tenían algunos beneficios, o los hebreos, y los cristianos tenían los mismos porque eran considerados como si fueran parte del pueblo judío. Pero ¿qué pasa? Los judíos se encargaron de decirle al emperador que los cristianos por celos no eran judíos. Entonces se dio vuelta la tortilla. El imperio declaró a los cristianos como enemigos del imperio, como guerrilleros, porque los cristianos enseñaban que las personas somos todos iguales, en que no hay diferencia entre ignorante o intelectual, entre rico y pobre, entre negro y blanco, entre esclavo y libre, somos todos iguales. Y el imperio no, el imperio tenía a la esclavitud, era la base económica del imperio, la esclavitud era la base económica. Y entonces los cristianos eran guerrilleros. Y el emperador Diocleciano, en el año 90, le declaró la guerra a los cristianos y ya estaban por sucumbir. La iglesia cristiana en el año 90, había muchas iglesias desparramadas, ya a esa altura, 30 años, 40 años después que Jesús fue crucificado, ya estaba por sucumbir. Estaban para transformarse en judíos todos los cristianos que habían a través del imperio. Y por eso es que el libro este de Apocalipsis que estamos leyendo, que es una revelación que Dios le dio a Juan estando preso en una isla, la isla de Patmos, y ya nosotros hemos estado hablando acerca de los diferentes mensajes que dio a algunas de las iglesias que estaban en Turquía, a 7 iglesias. Y hoy vamos a ver, esto se llama escatología dentro de la teología cristiana. O sea, son cosas que suceden no acá en la tierra, sino en las esferas celestiales, en la parte espiritual. Son cosas que suceden. Y como las personas no solamente somos materia, sino que también somos espíritu, la gente piensa que son todos materia. Y cuando alguien contempla un paisaje dice, uy, esto llena mi espíritu, ¿no? Eso no llena su espíritu. Eso llena su mente. El espíritu es lo que se relaciona con Dios. Y como el ser humano tiene mente, cuerpo y espíritu, ¿pero qué pasa? Confunde la mente con el espíritu. La mente vendría a ser el alma. Confunde el alma con el espíritu. Entonces está esa confusión y la gente piensa que el espíritu es el alma. Entonces ahí hay una confusión. Y entonces cuando contempla un paisaje dice, ha llenado mi espíritu, y no llena el espíritu, llena el alma. Lo que pasa es que el ser humano tiene muerto el espíritu, que es lo que se relaciona con Dios. ¿Qué es lo que lo hace que lo tenga muerto? La vanagloria, el orgullo, la degeneración, la prostitución, como somos seres sexuales, por ahí nos degeneramos. Eso anula lo que es la parte espiritual, lo tenemos muerto. Entonces hay que darle vida al espíritu para poder entender estas cosas que nosotros leemos. Entonces cuando la persona que tiene el espíritu muerto llega a tener vida espiritualmente, cuando reconoce a Dios en su vida, cuando reconoce que Cristo es la representación de Dios en la tierra, cuando reconoce que Cristo
ha puesto su vida en expiación por el pecado y entonces es el pago que Dios necesitaba para poder liberar de culpa, de pecado a las personas. Cuando la gente entiende esas cosas, cuando el Espíritu se le revela y reconoce que Cristo murió por sus pecados, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, y reconoce a Cristo como soberano en su vida, entonces la parte espiritual se empieza a despertar. Y entonces empieza a tener relación con Dios, y entonces empieza a comprender las cosas espirituales, y entonces empieza a conocer a Dios en la inmensidad, empieza a conocer a Cristo, empieza a llenar ese vacío interno que la gente quiere llenar con muchas cosas. Por ejemplo, la gente piensa, si yo fuera millonario sería feliz, y resulta que llega a ser millonario, pero es la persona más infeliz del mundo. O piensa, teniendo tal cosa voy a ser feliz, o dándome diferentes gustos voy a ser feliz. Y no es así, porque la felicidad no consiste en la cantidad de cosas que tenemos o que poseemos o que nos podemos dar los gustos. La felicidad consiste en poder vivir con el propósito que ha sido creado, y el propósito que los seres humanos hemos sido creados es estar en armonía con Dios, es adorar a Dios. Dios busca adoradores que lo adoren de todo corazón, y cuando uno adora a Dios de todo corazón empieza a crecer en el espíritu, y entonces recién le viene la felicidad de la vida a la persona, cuando empieza a vivir con el propósito para el cual ha sido creado. Y hoy vamos a leer de Apocalipsis una porción acá donde refleja una adoración celestial. Y eso está en Apocalipsis capítulo 4. Y fue una contemplación que tuvo Juan ahí en la isla de Patmos de cómo se adora a Dios en el trono. Y lo vamos a leer, es el capítulo 4 de Apocalipsis, dice: después de esto, o sea, de cuando había contemplado a Cristo en la gloria de que Cristo está con un cinto de oro, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el León de la tribu de Judá, no es más el Cordero de Dios, es el que va a gobernar, el que sostiene el universo con la palabra de su poder, el que sus ojos recorren la tierra. Después de ver esta visión majestuosa del Cristo que resucitó, porque Jesús era hombre, pero cuando resucitó tomó la deidad que había tenido antes. Entonces dice, tuvo otra visión, dice: después de esto, dice Juan, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que yo había escuchado primero, en la primera revelación, y que parecía un toque de trompeta, me dijo: sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de esta. O sea que la voz que había escuchado, que era como una cascada, era como un torrente de agua caudaloso, que era como una trompeta, la escuchó de vuelta y le dijo: sube acá y te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de esto. Dice: en ese momento quedé bajo el poder del Espíritu y vi un trono puesto en el cielo y a alguien que estaba sentado en el trono. O sea que Juan vio a Dios sentado en el trono. Y el que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de un diamante, de un rubí, y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. O sea que vio el trono donde Dios estaba sentado, está describiéndolo acá, que había alrededor del trono como un arco iris que brillaba como una esmeralda. También alrededor del trono vi otros 24 tronos, los cuales estaban sentados 24 ancianos. Iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en la cabeza. Acuérdense que para los orientales el anciano es sinónimo de autoridad, no es como nosotros los occidentales. Ahí las canas son las que mandan, es la experiencia, no en nuestra cultura occidental que nosotros le damos valor a la juventud, a la fuerza, y para los orientales la fuerza está en la sabiduría, en la cantidad de años que la persona ha vivido, y por eso dice: vi 24 ancianos, o sea, personas con autoridad y que estaban vestidos de blanco. ¿Y qué es la vestimenta de blanco? Habíamos dicho que la vestimenta de blanco es las obras justas de los santos. Y esas personas que estaban en esos 24 tronos y que tenían una corona de oro y que estaban alrededor del trono donde Dios estaba sentado, llevaban una corona de oro en la cabeza esos 24 ancianos.
Dice, y del trono salían relámpagos, voces y truenos. Acuérdense que esto es todo escatológico. Y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. O sea, nosotros creemos que hay un solo Espíritu Santo, pero parece que hay 7. Dice que había 7 antorchas que son los 7 espíritus de Dios. Dice, delante del trono había también algo que parecía un mar, transparente como el cristal. O sea que donde estaba el trono había un enlosado. Fue la misma visión que vio Moisés cuando sacó al pueblo hebreo de Egipto y Dios le reveló los 10 mandamientos. Era más o menos la misma visión. Dios estaba en un enlosado, había un arcoíris, había un trono. La misma visión vio Juan. Esta visión que ve Juan 1500 años después, de que la vio Moisés, es la misma visión que vio Isaías, es la misma visión que vio Ezequiel, de la majestad y la gloria de Dios. ¿Y qué dice acá? Había un enlosado que era como un mar de cristal, dice, en el centro donde estaba el trono y a su alrededor había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Yo creo que esos son lo que se llaman los querubines. El primero de aquellos seres se parecía a un león. El segundo parecía un toro. El tercero tenía aspecto humano y el cuarto parecía un águila volando. Nosotros tenemos una iglesia que se llama la iglesia cuadrangular, reflejada en estas 4 personas, estos 4 seres vivientes que vio Juan ahí cuando tuvo esta visión de adoración celestial. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 7 alas y estaba cubierto de ojos, por fuera y por dentro. Ni de día ni de noche dejaban de decir. ¿Qué es lo que decían estos seres vivientes? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que cuando nosotros nos reunimos a adorar a Dios también cantamos, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando cantamos de esa manera nos tenemos que imaginar a Dios en el trono. Su rostro refleja como el sol en todo su esplendor, y que su voz es como una trompeta y que es como una multitud. Cuando Cristo venga de vuelta, no va a ser más el Cordero de Dios, va a ser el león de la tribu de Judá. Dice, cada vez que estos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, por todos los siglos, los 24 ancianos que se arrodillan ante él y lo adoran y arrojando sus coronas delante del trono dicen, tú eres digno, Señor y Dios nuestro. ¿Y quiénes son esos 24 seres vivientes? Yo pienso que son los 12 patriarcas, los hijos de Jacob, y que son cada uno de ellos, cada uno de las tribus de Judá era descendiente de uno de esos patriarcas, y también los 12 apóstoles. 12 más 12, 24. Yo pienso que son esos los que están delante de Dios en el trono y que tienen una corona de oro como si fueran reyes, y que son los que se postran delante del trono. Dice, cada vez que esos seres vivientes, o sea, esos seres vivientes que uno tenía, que era como un león, otro como un águila, otro como un toro, otro con cara de hombre, bueno, cada vez que esos seres vivientes cantan, se postran delante de Dios y dicen, Santo, Santo, Dios Todopoderoso, estos 24 autoridades que tienen corona de oro se postran delante de Dios y lo adoran, y lo adoran. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer periódicamente? ¿Qué es lo que Cristo busca? Cristo dijo, Dios busca adoradores que lo adoren de todo corazón. No busca pedigüeños que estén pidiendo todo el día pan y comida, que estén pidiendo, Él busca adoradores y después Dios va a dar a cada uno según lo que cada uno se merezca. Pero no andemos a través de Dios por lo que Él da, sino por lo que Él es, por lo que Él es. ¿Y qué dicen los 24 ancianos cuando arrejan sus coronas, como diciendo que nosotros estamos sometidos a ese principal que es Dios que está en el trono? Dicen, tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad existen y han sido creadas. Esta es una escena de una adoración celestial. Y nosotros cuando crezcamos en el Espíritu y lleguemos a adorar a Dios de esta manera, ahí me van a decir,
Cuando nosotros entremos en esa dimensión sobrenatural y tengamos un éxtasis y estemos delante de su presencia, esa es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad del ser humano es encontrar el propósito para el cual ha sido creado y adorar a Dios. Y no es tanto ni el sexo, ni la borrachera, ni la fiesta, ni todo lo que la gente busca, ni el andinismo, es buscar a Dios. Y lo otro es consecuencia. No quiere decir que uno cuando busque a Dios no puede deleitarse con un paisaje, no puede deleitarse con algo lindo, no puede deleitarse, no. Somos personas naturales, hemos nacido acá, hemos nacido para morir, la muerte es parte de la vida, pero la vida tiene que ser en armonía con el Creador para tener la verdadera felicidad. Bueno, yo espero que Dios los bendiga y los cuide.